En el vídeo de hoy te vamos a hablar de las evidencias que nos muestran que hay una segunda esfinge en algún lugar oculto de Egipto. Y también hablaremos de los misterios de la propia esfinge, porque hay muchas cosas que no encajan. Pero no vamos a darte nuestra opinión. Este vídeo se basa en el trabajo de diversos arqueólogos, investigadores y geólogos que ponen en jaque y hacen temblar a la versión oficial. Pero antes de empezar, te invito a que te suscribas y le des a la campanita porque vamos a estar subiendo muchísimo contenido apasionante para ti, amante de los misterios del Antiguo Egipto, y no te lo puedes perder. Sin más preámbulos, comenzamos. Bienvenido, hijo de Horus, al canal. Quizás hoy salgamos de dudas, vislumbrar esa verdad que siempre estuvo delante de nuestros ojos y nos ha sido ocultada. Quédate hasta el final del vídeo porque te vamos a desvelar datos que no te van a dejar indiferente. Pues sí, Mónica, y hoy en concreto nos dirigimos directamente al centro de todas las miradas en Egipto, a la meseta de Giza. Nos vamos a ir a contemplar la gran esfinge, una esfinge que podría ser la entrada a un laberinto de túneles y pasadizos de una ciudad subterránea, con cámaras ocultas que esconden los secretos, los conocimientos de una ciudad perdida. Y los últimos descubrimientos de estos meses parece que ratifican estas teorías. Investigaciones llevadas a cabo no por el tonto del pueblo, no por personas que pasan por allí o una persona que está aburrida en su casa y empieza a especular sin tener ningún fundamento ni ninguna prueba para ello. No. Lo hace grandes investigadores, científicos, geólogos, ingenieros que dedican años de su vida para ello. En concreto, vamos a hablar de Filippo Biondi y su equipo, ingeniero especialista en radar y teledetección, y el doctor Corrado Malanga, que han dedicado muchos años a la investigación. En concreto, es una técnica llamada radar de apertura sintética que nos da evidencias de que existe un complejo, una megalópolis, una ciudad gigantesca por debajo de la meseta de Giza. ¿Podría ser la esfinge la entrada a este gran complejo? Se ha hablado en otras ocasiones de posibles aberturas en la esfinge que podrían ser la entrada a este megacomplejo. Pero bueno, ¿qué es esto de una segunda esfinge? Cuando hacíamos la investigación para este vídeo nos preguntábamos, ¿habrá indicios suficientes o son meras especulaciones? Nos pusimos a investigar y vimos que diferentes fuentes históricas, textos romanos, griegos, egipcios y musulmanes hacen referencia a una segunda esfinge. Pero eso se nos quedaba un poco corto. Así que nos topamos con el arqueólogo Bassam el-Shamma'a, que lleva muchos años detrás de la segunda esfinge, en búsqueda de la segunda esfinge. Y ahora mismo él está convencido de que esa segunda esfinge tenía forma de leona. Y es que esta es otra de las evidencias. Siempre que ha habido construcciones en Egipto de esfinges, siempre han sido por parejas. Para los egipcios significaba el sol y la luna, lo masculino y lo femenino, y siempre aparecen por parejas. El sol, la luna, siempre debía estar custodiada por una esfinge. Por tanto, el arqueólogo Bassam el-Shamma'a defiende que esa versión femenina, esa leona, es la esfinge desaparecida. Después de años, de más de una década de estudio, este hombre está totalmente convencido de que al menos existió seguro. No sabe si todavía existirá, estará enterrada bajo las arenas, pero de lo que está convencido es de que en algún punto de la historia, no sabemos si todavía, existe. Porque poca gente sabe esto, pero la esfinge que conocemos hoy día estaba enterrada hasta el cuello, estaba cubierta completamente o casi completamente por la arena del desierto. Y fue en 1816 cuando se desenterró y apareció la estructura que tenemos y que conocemos hoy día.
¿Y si la segunda esfinge estuviera enterrada también bajo las arenas, en algún punto de Egipto? Eso es lo que defienden dos historiadores e investigadores y autores de renombre como son Gary Cannon y Malcolm Hutton, que están convencidos de que han encontrado la segunda esfinge al lado de la original. Y ponen en duda la versión oficial que dice que la esfinge fue construida en el 2500 a.C. Sí, Javier, y es que hay una multitud de evidencias que indican que la esfinge es más antigua que esa datación dada por la arqueología oficial. De hecho, los investigadores Robert Baural y Graham Hancock están convencidos de que la cabeza de la esfinge no es la original, dado el tamaño de su cuerpo. Y lo más impactante, la cabeza no presenta la misma erosión que el resto del cuerpo. En ese sentido, un grupo de investigadores científicos liderados por John Anthony West descubrieron que el cuerpo de la esfinge tiene erosión hídrica, erosión causante por el agua, lo que nos hace ver que la esfinge estuvo cubierta por las aguas en algún momento de su pasado. West y su equipo datan a la esfinge de hace unos 13.000 años, lo cual coincide con la época conocida como el Holoceno, cuando Egipto estaba cubierta de agua. ¿Quién construyó entonces la esfinge? Porque el problema es que en esa época nos dicen que no existían los egipcios. Después de los informes de West, hubo muchas presiones hasta el gobierno egipcio y finalmente el gobierno hizo que se prohibieran cualquier tipo de estudio geológico en la esfinge y alrededores. Y todo ello pese a que cientos de geólogos apoyaron lo descubierto por West. ¿Por qué crees que sucedió esto? Déjanos un comentario. Entonces, si la cabeza presenta una erosión distinta a la del resto del cuerpo, ¿podría ser que la cabeza, si estuviera datada del 2500 a.C., esa fecha que nos da la arqueología oficial, pero sería una fecha aplicable solo a la cabeza? ¿Y el resto del cuerpo? Si esta cabeza fue tallada a posteriori, ¿qué había antes? Y sobre esto hay una multitud de teorías. Algunos afirman que era una cabeza de chacal en representación al dios Anubis. Otros, como los mencionados Bauval y Hancock, están convencidos de que tenía cabeza de león. Y es que ellos apoyan en que en el 12.500, que es cuando apoyan que fue construida esta esfinge, apuntaba o miraba la esfinge a la constelación de Leo. Misma época, recordamos que es cuando las pirámides estaban orientadas, apuntaban, coincidían con Orión. Otro investigador que se suma a todas estas teorías es Michael Poe. Este hombre estaba convencido de que no hay ninguna evidencia de que Kefren, ninguna evidencia histórica, arqueológica, nada, de que Kefren mandara construir la esfinge realmente. Y según varios papiros antiguos, Kefren ya se la encontró allí, la esfinge. Ya estaba allí, no la mandó construir, sino que ya estaba allí. También es defensor de que había otra esfinge, la segunda, frente al río Nilo. De esta manera, serían las dos esfinges, harían una línea divisoria entre el Bajo Egipto y el Alto Egipto, es decir, entre el norte y el sur. Otra prueba más de la segunda esfinge es lo que se encontró cuando se desenterró la esfinge original en 1816, y es que se encontró algo muy curioso, algo que mandó construir el faraón Tutmosis IV. Bien, entre sus patas se encontró lo que se conoce como la estela del sueño. Algo muy misterioso porque podemos ver que también aparecen dos esfinges. Otra
convencida de la existencia de la segunda esfinge es Antoine Gigal, una experta egiptóloga con casi 3 décadas de investigación dedicada a la traducción de jeroglíficos, y nos habla, gracias a esos estudios, que las pirámides y la esfinge ya existían antes de la gran inundación. Y esto explica por qué, entre otras cosas, se han encontrado restos de peces incrustados en las piedras de las pirámides, porque se han encontrado esos peces marinos, sal marina, en la Gran Pirámide, a como 25 metros de alto. Todo esto apunta a que el mar estuvo por encima de la meseta de Giza en una época en la que ya la esfinge y las pirámides estaban construidas. En este punto nos preguntamos, ¿por qué cuando se descubre algo las pruebas se pierden? Como los restos de peces incrustados en las piedras de la pirámide. Cuando iban a hacerle los análisis, las pruebas desaparecen. ¿Por qué? Y todo lo que se salga de la versión oficial y a esos investigadores se les desacredita inmediatamente. Da igual que sean investigadores que llevan toda su vida, 15 o 20 años estudiando. Se desacreditan. No importa si son arqueólogos, doctores, científicos, egiptólogos, les dicen que están equivocados. Otra cosa que suelen desacreditar a menudo, y eso nos afecta directamente a nosotros, es los conocimientos tan avanzados de sanación que tenían los egipcios. Porque eso es precisamente lo que enseñamos en la Escuela Internacional del Reiki Egipcio. Enseñar a sanar con las manos y con herramientas que existen durante milenios. Los egipcios utilizaban las palabras de poder, la energía y los símbolos para sanar y para empoderarse. ¿Sientes que una energía negativa te puede estar afectando? Para ello, te vamos a acompañar en una clase gratuita para que puedas liberarte de lo que te está impidiendo manifestar la vida que realmente te mereces. En esta clase vas a descubrir si una energía negativa te está afectando para que hoy mismo comiences a liberarte de una vez por todas para que se quede atrás en tu vida. Inscríbete aquí abajo y nos vemos dentro de la clase, porque la vida de verdad comienza cuando te empoderas. Un abrazo, hijo de Horus.